Todos recordamos al Chavo del Ocho por sus bromas, los regaños de Don Ramón y las tortas de jamón. Pero, ¿y si te dijera que, detrás de esa inocente vecindad, se esconden secretos tan oscuros que podrían arruinar tu infancia para siempre? Lo que para muchos fue una simple serie cómica, para otros es un verdadero laberinto de teorías turbias, misterios sin resolver y mensajes inquietantes que pasaron desapercibidos por años. ¿Alguna vez te preguntaste por qué el Chavo vive solo en un barril? ¿O qué ocultan realmente los vecinos que parecen atrapados en un ciclo sin fin? Prepárate porque hoy descenderemos por los niveles más escalofriantes del iceberg del Chavo del Ocho. En este iceberg encontrarás desde amores tóxicos, secretos familiares perturbadores, hasta teorías que sugieren que ninguno de ellos está realmente vivo. Así que, si te atreves, acompáñame hasta el fondo, si es que puedes soportarlo. Nivel 1. 1. El Chavo vive en un barril. A primera vista parece solo una broma recurrente de la serie, un niño travieso que dice vivir dentro de un barril. Pero cuando lo analizas con calma, se vuelve algo realmente perturbador. El Chavo no tiene un hogar, no tiene un cuarto, ni una cama, ni siquiera una manta para cubrirse del frío. Vive literalmente en un barril de madera, expuesto a la lluvia, al polvo y a las miradas indiferentes de la vecindad. La mayoría de los vecinos lo ve como una molestia o un simple vagabundo. Muy pocos muestran verdadera compasión. Nadie se pregunta en serio qué hace un niño solo, sobreviviendo en esas condiciones. ¿Dónde están sus padres? ¿Por qué nadie lo adopta o se hace cargo? Más inquietante aún es pensar en las noches. Mientras los demás duerman cómodos en sus casas, el Chavo está acurrucado dentro de ese barril, en completo silencio, abrazándose a sí mismo para no temblar. ¿Cuántas noches habrá pasado con hambre, frío o miedo? Detrás de la comedia ligera, este detalle revela la tragedia más grande de la serie. Un niño huérfano, invisible para todos, condenado a vivir entre basura, sin futuro ni esperanza. Nivel 1-2. Amor tóxico Girafales Florinda. Muchos recuerdan con gracia el ta del profesor Girafales cada vez que llegaba a visitar a doña Florinda, con su ramo de flores en mano y esa sonrisa nerviosa. Pero si miras más de cerca, su relación no es tan tierna como parece. Doña Florinda mantiene un control casi absoluto sobre él. Lo invita a café solo cuando quiere. Lo deja plantado. Le coquetea delante de otros y lo manipula emocionalmente con halagos y desprecios. Girafales, por su parte, parece un hombre solitario y vulnerable, que acepta este trato con tal de sentirse querido, aunque sea por breves momentos. Incluso hay episodios donde, tras una pequeña discusión, Girafales se marcha humillado, mientras Florinda apenas muestra remordimiento. Es como si él estuviera atrapado en un bucle de dependencia emocional, buscando desesperadamente un afecto que ella le da a cuentagotas. Al final, su relación parece más una fantasía romántica frustrada que un verdadero amor, un juego de poder disfrazado de galantería, donde el profesor termina siendo el más herido. Si lo piensas bien, no es una historia dulce, sino un retrato sutil de un amor tóxico, desigual y tristemente solitario. Nivel 1-3. Vecindad atrapada en rutina. Al ver los capítulos del Chavo del Ocho, uno se da cuenta de que, sin importar la historia, la vecindad siempre está igual. Los mismos pleitos, los mismos juegos, las mismas bromas y regaños. Día tras día, año tras año, parece que los personajes están condenados a repetir eternamente el mismo ciclo. Don Ramón sigue sin parar la renta, doña Florinda continúa golpeando a don Ramón por defender el honor, Kiko presume sus juguetes nuevos, el Chavo tiene hambre y la bruja del 71 persigue un amor imposible. Nada cambia realmente. No hay evolución, ni grandes transformaciones, ni un futuro claro para ninguno de ellos. Mirado con ojos más oscuros, la vecindad se asemeja a un pequeño mundo cerrado, casi como una jaula invisible, donde todos están atrapados en un guión predecible.
Es como si estuvieran condenados a representar el mismo papel para siempre, sin poder romper ese bucle. Y si la vecindad fuera un símbolo de estancamiento, un lugar donde los sueños están muertos, donde nadie progresa, donde la miseria y la monotonía son tan profundas que se vuelven casi confortables. Tal vez, sin darse cuenta, todos allí han aceptado su destino, vivir atrapados en una rutina sin esperanza de algo mejor. Nivel 1, 4. El hambre eterna del Chavo. Uno de los elementos más repetidos en la serie, y que para muchos solo era un chiste, es el hambre constante del Chavo. Siempre está pidiendo algo de comer, mendigando un pedazo de torta de jamón o inventando excusas para que le regalen comida. Pero si te detienes a pensarlo, es profundamente triste. El Chavo no solo tiene hambre a veces, parece vivir con hambre todo el tiempo. Es un niño desnutrido, que no sabe cuándo será su próxima comida ni quién podría dársela. Es normal verlo con los ojos brillando de ilusión por un simple plato de sopa o un pan duro. Lo más inquietante es cómo los adultos a su alrededor parecen habituados a esa situación. Nadie toma verdadera responsabilidad por él. A veces le dan un dulce o un bolillo, pero no hay quien lo alimente todos los días ni quien se preocupe si pasa la noche sin cenar. Es como si su hambre fuera un elemento decorativo de la vecindad, algo que todos aceptan sin cuestionar. En el fondo, el hambre del Chavo es un símbolo del abandono absoluto en que vive. Es un vacío físico que refleja un vacío emocional. No solo carece de alimento, sino también de amor, protección y pertenencia. Por eso su hambre nunca se acaba, porque es mucho más grande que el estómago. Es el hambre de un niño por ser querido y cuidado, algo que parece condenado a no encontrar jamás. Nivel 1 a 5. Don Ramón y la Chilindrina distantes. Muchos ven la relación entre Don Ramón y la Chilindrina como algo entrañable. Un padre viudo que hace lo posible por criar a su hija traviesa. Sin embargo, si miras con más atención, su vínculo está lleno de vacíos, tensiones y una distancia emocional que resulta inquietante. Don Ramón vive agobiado por las deudas, por el miedo a doña Florinda y por la presión constante del señor Barriga. Es un hombre derrotado que apenas tiene energía para sobrevivir día a día. La Chilindrina, en cambio, es hiperactiva, caprichosa y a veces manipuladora, buscando llamar la atención de su padre de cualquier forma. Pero casi siempre lo único que recibe son regaños, gritos o indiferencia. Hay episodios en los que Don Ramón parece olvidar por completo a su hija, se muestra impaciente con sus juegos o simplemente la manda a callar sin escucharla. La Chilindrina, aunque sonríe, a menudo termina con los ojos tristes, aceptando que su papá tiene preocupaciones más grandes que ella. Lo más perturbador es pensar que tal vez la Chilindrina se comporta así, insoportable, gritona, dramática, porque en el fondo está desesperada por atención y afecto. Y Don Ramón, por su propia miseria y agotamiento, no puede dárselo. Así, ambos quedan atrapados en una relación fría, donde el amor existe, pero es torpe, limitado y siempre se siente un poco lejos. Nivel 2. 1. La vecindad es el purgatorio. Una de las teorías más escalofriantes alrededor de El Chavo del Ocho es que la vecindad no es un lugar físico cualquiera, sino un purgatorio, un espacio entre la vida y la muerte donde las almas de los personajes están atrapadas, pagando por sus pecados o esperando redención. Esta idea surge al notar que los personajes parecen estancados en una rutina eterna, sin que sus vidas avancen ni cambien. No envejecen, no salen de la vecindad y sus conflictos se repiten sin fin, como si estuvieran condenados a revivir sus errores una y otra vez, sin poder liberarse. El barril del Chavo podría representar su tumba, un símbolo de que está muerto y su alma vaga sin descanso. Don Ramón, doña Florinda, Kiko y todos los demás estarían entonces en este limbo sufriendo sus propias penas y culpas, mientras esperan un juicio final o una salvación que nunca llega. Esta teoría también explica la ausencia de figuras externas, como familiares cercanos o personajes adultos fuera de la vecindad,
reforzando la idea de un mundo cerrado, incompleto y fantasmal. Si piensas en la serie desde esta perspectiva, lo que parecía una comedia inocente se vuelve un retrato sombrío de almas perdidas y condenadas, atrapadas en un ciclo infinito del que no pueden escapar. Nivel 2. 2. Don Ramón es un prófugo. Detrás de la sonrisa pícara y las excusas constantes, hay una teoría inquietante sobre Don Ramón, que en realidad es un prófugo de la justicia. Su actitud esquiva, sus intentos constantes de evitar al señor Barriga y su aparente miedo a pagar la renta no solo se deben a la pobreza, sino a algo mucho más oscuro. Algunos creen que Don Ramón huyó de un pasado problemático, quizá por deudas, problemas legales o incluso algo más grave. La vecindad sería entonces un escondite temporal, un refugio donde se oculta para evitar ser arrestado o atrapado. Su nerviosismo ante cualquier autoridad no es simple temor, sino un miedo profundo a ser descubierto y encarcelado. Esta idea también explica por qué nunca vemos detalles de su vida pasada ni referencias a otros familiares cercanos. Está aislado, evitando contacto con el mundo exterior para no llamar la atención. Incluso su relación conflictiva con doña Florinda y otros vecinos podría ser una forma de mantener a todos a distancia, evitando vínculos que puedan complicar su situación. Si esta teoría fuera cierta, Don Ramón no solo sería un personaje cómico, sino alguien que carga con un oscuro secreto, una sombra que lo persigue y lo mantiene atrapado en una vida de precariedad y temor constante. Nivel 2. 3. La Chilindrina, hija ilegítima de Don Ramón y doña Florinda. Una de las teorías más controversiales y oscuras del universo del Chavo del Ocho gira en torno a la Chilindrina y su posible origen, que ella sería hija ilegítima de Don Ramón y doña Florinda. Esta hipótesis surge para explicar la constante tensión, los conflictos y la rivalidad entre Don Ramón y doña Florinda, que va mucho más allá de un simple malentendido vecinal. La Chilindrina, a pesar de ser la hija de Don Ramón, muchas veces actúa como si estuviera atrapada en medio de una disputa mucho más personal y profunda. Se sugiere que la relación entre Don Ramón y doña Florinda fue más cercana en el pasado y que la Chilindrina nació como fruto de esa unión oculta y prohibida. Sin embargo, debido a las circunstancias sociales, el miedo al qué dirán y el orgullo de ambos adultos, jamás reconocieron esa verdad abiertamente. Esta situación creó una atmósfera cargada de resentimiento y reproches, que se manifiesta en las constantes peleas y reproches, pero también en una especie de distancia emocional hacia la niña. La Chilindrina sería, entonces, la víctima silenciosa de un secreto familiar que nadie se atreve a admitir. Si esta teoría es cierta, cambia por completo la dinámica de la vecindad y arroja una sombra oscura sobre las relaciones aparentemente cómicas y simples que veíamos en pantalla. Nivel 2, número 5. Girafales, un hombre vacío. El profesor Girafales es recordado por su porte elegante y su paciencia casi infinita, pero bajo esa fachada amable se esconde un hombre marcado por la soledad y el vacío existencial. A pesar de sus constantes visitas a doña Florinda y su aparente interés romántico, su vida parece carente de verdadera conexión o propósito. Su relación con doña Florinda está llena de rituales repetitivos, que más parecen actos automáticos que gestos sinceros. Él aguanta sus desplantes y la espera con paciencia, pero nunca parece recibir un verdadero cariño a cambio, solo migajas de atención. Fuera de la vecindad, su vida es un misterio. No hay indicios claros de amigos, familia o proyectos personales. Es como si su única razón para levantarse cada día fuera esa rutina vacía de visitas y conversaciones superficiales. Algunos sugieren que Girafales es un hombre atrapado en una existencia solitaria, usando la relación con Florinda como una ancla para no caer en el abismo del aislamiento total. Esta teoría pinta a su personaje con tonos de tristeza profunda y desesperanza, muy lejos del profesor encantador que todos recuerdan. Nivel 3. Prisión mental colectiva.
En este nivel del iceberg surge una de las teorías más inquietantes sobre el Chavo del Ocho, que la vecindad no es un lugar físico ni un simple escenario cómico, sino una prisión mental colectiva. Todos los personajes estarían atrapados en una especie de construcción psicológica compartida, un espacio creado por sus propias culpas, traumas y frustraciones. Según esta visión, la vecindad representa un estado mental donde cada habitante está condenado a revivir sus errores y temores sin fin. Don Ramón jamás logra escapar de la pobreza ni pagar la renta. Doña Florinda permanece anclada a su rencor y a su falso orgullo. Girafales vive un amor imposible que nunca lo llena. La Chilindrina crece sin atención real y el Chavo sigue siendo un niño eternamente hambriento y abandonado. No hay cambios significativos porque están atrapados en sus propias mentes, incapaces de superar los conflictos internos que los consumen. Incluso los juegos de los niños y las constantes peleas son como rituales necesarios para sostener esa ilusión colectiva, evitando que se rompa y todos tengan que enfrentar la dura verdad de sus vidas vacías. Si esto fuera cierto, el verdadero terror no sería la vecindad en sí, sino el hecho de que ninguno puede despertar de esa pesadilla compartida, quedando para siempre prisioneros de sus propias limitaciones mentales. Nivel 3. 2. Chilindrina trastornada. Bajo sus gritos agudos, su risa nerviosa y sus bromas pesadas, la Chilindrina podría esconder una mente rota. Algunos fanáticos del lado oscuro de la serie han planteado que ella no es solo una niña traviesa, sino que muestra claros indicios de un trastorno psicológico profundo. Su necesidad extrema de atención, sus constantes mentiras, sus escenas dramáticas exageradas e incluso su forma de manipular a los adultos y a sus amigos podrían ser síntomas de problemas emocionales serios. Es como si siempre estuviera buscando desesperadamente llenar un vacío, un hueco dejado por la falta de afecto real y la constante negligencia de su padre. Más inquietante todavía es su risa, que a veces suena forzada, casi histérica, como la de alguien que usa el humor para ocultar un dolor que no sabe cómo procesar. Sus repentinos cambios de ánimo, pasar de la euforia al llanto o la furia en segundos, pintan el retrato de una niña emocionalmente inestable. Si se mira desde esta perspectiva, la Chilindrina no es solo una niña traviesa del barrio, sino una pequeña mente fracturada, creciendo sin la contención adecuada y desarrollando mecanismos de defensa tan torcidos que rozan lo perturbador. Al final, su personalidad podría ser el producto inevitable de un ambiente tóxico, lleno de gritos, carencias y abandono, que terminó por trastornarla más de lo que nadie en la vecindad está dispuesto a admitir. Nivel 3. 3. Don Ramón, alcohólico oculto. Muchos ven a Don Ramón como el pobre desempleado simpático que huye del señor Barriga y trata de sacar adelante a su hija. Sin embargo, hay quienes creen que detrás de su apariencia cansada y su humor irónico se oculta un problema mucho más serio, el alcoholismo. Aunque nunca se muestra explícitamente en la serie, por tratarse de un programa familiar, hay pequeños indicios que alimentan esta teoría. Su aspecto desaliñado, su torpeza al caminar a veces, sus largas siestas en plena tarde y su irritabilidad constante podrían ser rastros de una adicción que mantiene bien escondida. Su eterna pobreza y la imposibilidad de mantener un trabajo estable podrían no ser solo mala suerte, sino consecuencia directa de su dependencia. Incluso su incapacidad para brindar la atención emocional que la Chilindrina necesita y sus repetidos olvidos de promesas o regaños inconexos encajan en el perfil de alguien que vive escapando de la realidad a través de la bebida. Lo más perturbador de esta teoría es pensar que la vecindad misma, al acostumbrarse a su actitud, termina normalizando ese posible alcoholismo. Nadie pregunta mucho, nadie interviene, como si todos prefirieran mirar hacia otro lado. Así, Don Ramón quedaría atrapado en un círculo vicioso de soledad, miseria y botella, arrastrando con él, sin quererlo, a su propia hija. Nivel 3, 4. El Chavo nunca envejece. Una de las cosas más perturbadoras que se puede notar al mirar la serie con otros ojos es que el Chavo parece atrapado en el tiempo.
No importa cuántos capítulos pasen ni cuántos días transcurran en la vecindad, el chavo sigue siendo el mismo niño, con la misma ropa gastada, la misma hambre insaciable y las mismas ilusiones sencillas. Mientras otros personajes aluden a pasados, a trabajos antiguos o a familiares, el chavo permanece estático, como si no tuviera historia ni futuro. No crece, no madura, no aprende grandes lecciones. Es un niño eterno, siempre ingenuo, siempre hambriento, siempre esperando un simple trozo de torta de jamón que parece simbolizar algo más grande que jamás llega. Para algunos, esto es solo un recurso narrativo cómico, pero hay quienes lo interpretan como algo mucho más oscuro. ¿Y si el chavo estuviera condenado a ser niño para siempre, atrapado en un ciclo interminable de abandono y pobreza, sin posibilidad de volverse adulto y cambiar su destino? Esta teoría convierte al chavo en una figura casi fantasmal, un niño que repite los mismos juegos y sufre las mismas penas en un bucle sin fin. Una especie de alma errante que nunca cruza el umbral hacia otra etapa de la vida, quedando prisionero para siempre en una infancia rota, sin esperanza de crecer ni escapar. Nivel 3, 5. Vecindad sin madres. Si observas con detenimiento, notarás algo escalofriante en la vecindad del chavo. Casi no hay madres presentes. Es como si esa figura tan esencial en cualquier hogar estuviera sistemáticamente ausente, dejando un vacío que nadie logra llenar. El caso más evidente es el del propio chavo, que no tiene madre ni padre. Vive solo, sin que jamás se mencione alguna figura materna que lo haya cuidado. La Chilindrina, por su parte, también crece sin madre. No hay fotos, recuerdos, ni relatos de su existencia. Solo sabemos que don Ramón es viudo, pero la madre de la niña parece un fantasma del que nadie quiere hablar. Incluso Kiko, aunque vive con doña Florinda, crece sin una familia completa. Su padre murió o desapareció, y su madre carga con un carácter tan duro, casi frío, que más bien parece un reemplazo fallido de la calidez materna que Kiko realmente necesitaría. Este patrón genera un ambiente extraño donde los niños carecen del afecto y la guía emocional que normalmente se asocian con la maternidad. El resultado son niños que buscan desesperadamente atención, adultos que repiten los mismos errores y una comunidad entera donde el amor maternal brilla por su ausencia, creando un microcosmos incompleto y profundamente triste. Al final, la vecindad parece un lugar herido por esa carencia silenciosa, donde la ausencia de madres deja a todos, pequeños y grandes, un poco más rotos y solitarios. Nivel 4. 1. Todos están muertos. Llegando al nivel más profundo y perturbador del iceberg, encontramos la teoría más siniestra de todas, que todos los personajes de la vecindad están muertos. No se trata solo de que estén en un purgatorio metafórico o atrapados en traumas. Según esta visión, literalmente fallecieron, y la vecindad es una especie de limbo post-mortem donde sus almas quedan varadas. Cada uno estaría pagando, expiando o simplemente repitiendo sus rutinas eternas sin darse cuenta de su propia condición. Don Ramón seguiría huyendo de deudas imposibles, cargando culpas que no puede resolver. La Chilindrina jugaría eternamente, intentando ignorar un dolor más profundo. Kiko repetiría su arrogancia para no enfrentar la tristeza de un padre ausente. Doña Florinda mantendría su fachada altiva, sin aceptar nunca su soledad interior. El profesor Girafales, por su parte, seguiría rondando, buscando en vano un amor que jamás será suficiente. Y el chavo sería un niño muerto que no logra encontrar descanso. Su barril no es solo un escondite, representa su ataúd simbólico, el lugar donde su alma vuelve cada vez que el juego termina en un ciclo sin fin. Su hambre eterna, su inocencia incorrumpible y su incapacidad para crecer serían signos claros de que está atrapado en un estado intermedio, incapaz de avanzar hacia la luz o desaparecer en la oscuridad. Esta teoría vuelve la serie algo completamente macabro. No estás viendo solo las desventuras de un grupo de vecinos pobres, sino el triste espectáculo de almas que no saben que dejaron el mundo de los vivos, condenadas a repetir sus miserias cotidianas para siempre. Nivel 4. 2.
Doña Clotilde es un demonio. En lo más profundo del iceberg surge una teoría escalofriante. Doña Clotilde, la famosa bruja del 71, no sería solo una anciana solitaria con fama de excéntrica, sino en realidad un demonio disfrazado que acecha la vecindad y alimenta las miserias de sus habitantes. Su apodo de bruja podría no ser tan inocente como parece. Los niños, con esa intuición que a veces raya en lo sobrenatural, la llaman así con un temor instintivo. Sus gestos teatrales, su forma de mirar, su casa siempre medio oscura y el hecho de que casi nadie la visita refuerzan la idea de que hay algo más allí. Algunos creen que Doña Clotilde es un ente demoníaco que se alimenta de las desgracias y debilidades emocionales de todos en la vecindad. Disfruta presenciar los pleitos, las humillaciones, el hambre del chavo, el dolor de don Ramón, el orgullo de doña Florinda. En ocasiones incluso parece incentivarlo sutilmente, como si su presencia potenciara el sufrimiento colectivo. Su supuesto interés romántico por don Ramón no sería más que una máscara para acercarse y prolongar su miseria. Tal vez lo quiere tan cerca para tener siempre a mano su desesperanza, saboreándola poco a poco. Incluso su afición a los gatos se interpreta de manera siniestra. En muchas tradiciones, los felinos están ligados a brujería y demonología, siendo sus sirvientes o sus ojos en el mundo humano. Así, la bruja del 71 no sería solo un personaje pintoresco, sino la verdadera razón por la que la vecindad permanece atrapada en un ciclo eterno de dolor y estancamiento, un microinfierno doméstico diseñado para alimentar su oscuro apetito. Nivel 4. 3. Abuso infantil velado. En este nivel del iceberg aparece uno de los aspectos más oscuros y tristes de la serie, el abuso infantil velado. Aunque presentada siempre como una comedia familiar, la vida de los niños de la vecindad está plagada de señales de negligencia, maltrato psicológico y hasta físico, disfrazadas de regaños, bromas o simples travesuras. El caso más evidente es el del chavo. Vive sin padres, duerme en un barril, pasa hambre de forma crónica y nadie parece responsabilizarse seriamente por él. A menudo recibe golpes, de don Ramón, de doña Florinda o incluso de sus propios amigos en forma de empujones y cachetadas, que se tratan como chistes, pero si lo piensas un momento, son agresiones claras a un menor desamparado. La Chilindrina también crece en un ambiente inestable, con un padre que la quiere, sí, pero que vive tan agobiado por sus propios problemas que rara vez puede prestarle la atención o el afecto constante que necesita. Kiko, por su parte, es un niño sobreprotegido y manipulado por una madre autoritaria que usa el chantaje emocional y lo ridiculiza ante todos, dejándolo incapaz de manejar la frustración o aceptar un no. Todo esto configura un panorama sombrío, donde el maltrato infantil no solo es físico, sino psicológico. Gritos, humillaciones, indiferencia, rechazo o el simple abandono disfrazado de rutina. En este nivel del iceberg, la serie deja de ser un espacio inocente para convertirse en el retrato escalofriante de un lugar donde los niños crecen solos, heridos y sin comprender por qué el mundo que debería protegerlos en realidad los hiere. Nivel 4. 4. Madre del chavo asesinada. En lo más profundo del iceberg surge una teoría estremecedora. La madre del chavo no murió por causas naturales ni lo abandonó, sino que fue asesinada. Esta teoría nace del silencio absoluto en torno a su historia familiar. Nadie en la vecindad habla de ella, el chavo jamás la menciona y no hay recuerdos, ni fotos, ni anécdotas. Es como si su existencia hubiera sido arrancada de raíz de la memoria colectiva. Según esta visión macabra, la madre del chavo habría muerto de forma violenta, tal vez a manos de alguien cercano o incluso como víctima de la criminalidad del barrio. Esto explicaría no solo el trauma silencioso que carga el niño, sino también su profundo miedo al rechazo, su obsesión por un simple pan con jamón, quizá el último alimento que su madre le dio, y su tendencia a esconderse en el barril, buscando un lugar seguro que lo aparte de un mundo peligroso que ya le arrebató lo más importante. Algunos llegan a decir que toda la vecindad sabe lo que ocurrió, pero callan por complicidad o por terror a remover un pasado que podría destruirlos a todos. Así, el chavo queda no solo huérfano, sino también víctima colateral de un crimen impune, condenado a deambular por la vecindad sin siquiera comprender del todo qué fue lo que le arrancó a su madre. Este silencio colectivo pinta la vecindad como un lugar todavía más oscuro,
un sitio donde se ocultan secretos sangrientos y donde un niño perdido sigue buscando el amor de alguien que fue brutalmente arrancado de su vida. Nivel 4 a 5. Chavo, un espíritu suicida. En el punto más profundo y perturbador del iceberg se encuentra una de las teorías más oscuras de todas. El chavo no sería un niño vivo, sino el espíritu de un pequeño que se quitó la vida, condenado a vagar por la vecindad donde encontró su final. Según esta teoría, el chavo era un niño pobre y abandonado, sometido a tanto hambre, soledad y desprecio que un día decidió terminar con su sufrimiento. Nadie lo notó a tiempo, nadie se preocupó realmente por él. Y cuando murió, su alma quedó atrapada en ese lugar, repitiendo eternamente la rutina que conocía: jugar, buscar comida, recibir regaños y golpes, intentando inconscientemente hallar una migaja de amor que nunca obtuvo en vida. Su barril, que todos ven como un simple escondite, sería en realidad el sitio exacto donde decidió quitarse la vida, o bien el lugar que adoptó como su tumba espiritual. Allí se refugia cuando el peso del mundo le resulta demasiado, como un fantasma que vuelve a su punto de origen. Por eso nunca envejece ni cambia. Está atrapado en el momento en que su existencia terminó. Lo más perturbador es pensar que los demás habitantes de la vecindad interactúan con él sin darse cuenta de su verdadera naturaleza, repitiendo el mismo ciclo sin sentido. O peor aún, que todo el universo de la vecindad exista solo en su mente rota, un limbo creado por el propio chavo para no enfrentar la eternidad completamente solo. Así, el chavo deja de ser simplemente un niño travieso, para convertirse en un símbolo trágico de un alma que, aún después de la muerte, sigue buscando el cariño que tanto necesitó en vida, sin jamás encontrarlo.